En esta presentación intentamos reducir a términos breves y muy precisos lo esencial del capítulo de inmunopatología en un curso de patología general. Luego, para efectos de este curso, lo que queremos que logren como objetivo es sistematizar y caracterizar las principales alteraciones de la respuesta inmune desde la perspectiva de la patología general. Partamos estableciendo de que la respuesta inmune es un mecanismo normal de defensa del organismo, que está diseñado para combatir los efectos de la invasión por diversos factores ambientales adversos, tales como microorganismos o agentes químico-tóxicos. La enfermedad se manifestará cuando este sistema inmune presente un desbalance que favorezca o una respuesta inmune excesiva o una respuesta inmune disminuida. Cuando tenemos la situación de una respuesta inmune excesiva, se habla de hipersensibilidad, y cuando tenemos una respuesta inmune disminuida, se habla de estados de inmunodeficiencia. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad, consideremos que las respuestas inmunes son capaces de causar lesión tisular y enfermedades, y se denominarán enfermedades por hipersensibilidad. Existe normalmente un sistema de control, un sistema de equilibrio que optimiza la erradicación de los elementos, los factores nocivos, tales como organismos infecciosos, sin causar lesiones importantes en los tejidos del huésped. Ahora bien, si fallan estos mecanismos de control, la respuesta inmune puede ser causa de enfermedad. Estas respuestas inmunes patológicas pueden estar dirigidas frente a distintos tipos de antígenos y pueden estar causadas por reacciones a antígenos microbianos o reacciones contra antígenos ambientales. En cuanto a las inmunodeficiencias, estas pueden estar causadas por defectos hereditarios que afectan el desarrollo del sistema inmune, y aquí se habla de inmunodeficiencias primarias, o bien pueden ser la consecuencia de efectos secundarios de algunas enfermedades o situaciones particulares. En este intento de sistematización de alteraciones de la respuesta inmune, menciona aparte para las denominadas enfermedades autoinmunes. Se habla de autoinmunidad cuando tenemos una respuesta inmune contra antígenos del propio organismo, de los propios tejidos. Hablamos de enfermedad autoinmune cuando tenemos daño tisular o alteración funcional resultante de una respuesta autoinmune, y esta respuesta alterada, inadecuada, puede estar restringida a un solo órgano en algunas situaciones clínicas, y ahí se habla de órgano específico, como sucede en muchas enfermedades endocrinas, o bien envolver o involucrar a autoantígenos ampliamente distribuidos a través de todo el organismo, y ahí se habla de compromiso sistémico o no órgano específico. Un comentario bien particular en cuanto a las enfermedades autoinmunes es que tienden a ser mucho más frecuentes en mujeres. ¿Ah? Y también considerar que en condiciones normales el sistema inmune no reacciona a los autoantígenos. Se habla entonces de el concepto de tolerancia. Luego, las enfermedades autoinmunes aparecen cuando esta tolerancia antigénica se ve alterada. La reacción de hipersensibilidad tipo 1, también conocida como respuesta inmediata o de tipo anafiláctico, se caracteriza por la liberación de diversos mediadores químicos desde los mastocitos y los basófilos en una respuesta mediada por inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se
liga a receptores Fc en la membrana de las células inflamatorias ya mencionadas, determinando un fenómeno llamado degranulación. Esta unión de anticuerpo a su receptor determina entonces la liberación de múltiples mediadores químicos, entre los que podemos enumerar la histamina, la heparina, el factor quimiotáctico de eosinófilos, leucotrieno B4, factor quimiotáctico de neutrófilos, prostaglandina D4, factor activante de plaquetas, leucotrienos C4 y D4. Ahora bien, la convocatoria de eosinófilos amplifica y perpetúa esta respuesta y sus efectos pueden darse a nivel sistémico, como por ejemplo en casos de anafilaxia secundaria a picaduras de insectos o efecto de alergia a algún medicamento, o bien a nivel localizado, como sucede en ciertas alergias alimentarias, en pacientes atópicos o en el asma bronquial. En el caso de la hipersensibilidad tipo 2, o también conocida como mediada por anticuerpos, tenemos anticuerpos del tipo IgG o IgM que se dirigen contra células o tejidos específicos, determinando distintas posibilidades de ataque. Una posibilidad es la citotoxicidad complemento dependiente, en la que la fijación del complemento se traduce en lisis osmótica o bien en la opsonización de las células que terminan recubiertas por estos anticuerpos. Ejemplos en esta vía podemos mencionar la anemia hemolítica autoinmune, las reacciones post-transfusión y la eritroblastosis fetal. Por otra vía, podemos considerar la citotoxicidad mediada por células anticuerpo dependiente, donde la eliminación a través de mecanismos citotóxicos de células que están recubiertas por estos anticuerpos se da. El ejemplo más clásico de esta situación es la anemia perniciosa. Otra vía que podemos mencionar como posibilidad de daño es a través de anticuerpos antirreceptor que pueden activar o interferir con la acción de tales receptores. Y aquí como ejemplos podemos mencionar la enfermedad de Graves en la glándula tiroides y la miastenia gravis en el tejido muscular esquelético. La hipersensibilidad de tipo 3 también es denominada hipersensibilidad mediada por complejos inmunes y se caracteriza por la formación ya sea in situ en los tejidos o en la circulación de complejos antígeno-anticuerpo, los cuales se depositan en el tejido resultando en inflamación y daño tisular. Aquí como ejemplos podemos mencionar la enfermedad del suero, el lupus eritematoso sistémico y la glomerulonefritis. Con respecto a la respuesta de hipersensibilidad tipo 4 o reacción de hipersensibilidad mediada por células, nos encontramos con que la célula protagonista es el linfocito T sensibilizado. Por una vía, en la vía que se denomina hipersensibilidad de tipo retardado, linfocitos T helper CD4 positivos median en la formación de granulomas. Aquí como ejemplo se pueden mencionar la respuesta asociada al test de tuberculina o PPD en el estudio de la tuberculosis, o bien, como ejemplo también podemos mencionar la propia enfermedad tuberculosa. Otra vía en este tipo de hipersensibilidad tipo 4 es la hipersensibilidad citotóxica, donde ahora son los linfocitos T CD8 positivos que destruyen a las células que contienen los antígenos específicos. Ejemplos
en este tipo de respuesta citotóxica pueden ser mencionados la diabetes tipo 1, el ataque a células infectadas por virus, la reacción inmune a antígenos presentes en tumores y el rechazo de injertos. Los trastornos de inmunodeficiencia primaria se refieren a un grupo bastante heterogéneo en el que se han descrito más de 100 trastornos que resultan de defectos en el desarrollo y o la función del sistema inmune. Estos estados de inmunodeficiencia primaria se clasifican en términos generales como trastornos de la inmunidad adaptativa. Aquí entonces nos estamos refiriendo a inmunodeficiencia de células T, células B o una combinación de estas. O por otra parte, a alteraciones o trastornos de la inmunidad innata, donde pueden mencionarse, por ejemplo, trastornos de las células fagocitarias o del complemento. Si bien estos cuadros son bastante heterogéneos y sus manifestaciones clínicas son muy variables, lo que tienen en común y lo que es importante retener respecto a este tipo de alteraciones es que estos trastornos implican al menos una mayor susceptibilidad a la infección. Si se nos menciona el término inmunodeficiencia secundaria, casi inconscientemente tendemos a pensar en la infección por VIH y el SIDA. Si ustedes se fijan en este listado, esa condición se encuentra al final de la lista y eso es intencional porque es importante que reflexionen respecto a la gran cantidad de posibilidades que se presentan y que pudieran estar influenciando en un paciente determinado una menor respuesta inmune. Las enfermedades autoinmunes involucran una respuesta inmune contra autoantígenos. La autoinmunidad implica que el sistema inmune no es capaz de diferenciar entre antígenos propios y antígenos ajenos. Esto antiguamente había sido interpretado como una respuesta anormal que invariablemente desembocaba en enfermedad, pero con la evidencia actual se ha establecido que las respuestas autoinmunes son frecuentes y que son necesarias en orden a regular el funcionamiento adecuado de nuestro sistema inmune. Lo que pasa es que cuando los mecanismos regulatorios se ven de alguna manera alterados, generando entonces una producción descontrolada de autoanticuerpos o un reconocimiento defectuoso de células, esto es lo que lleva a daño tisular. La identificación de autoanticuerpos específicos puede ayudar a diagnosticar enfermedades autoinmunes, pero también es necesario para mostrar que la reacción autoinmune, ya sea celular o humoral, está directamente relacionada con el proceso de enfermedad que se está evaluando. Las enfermedades autoinmunes pueden ser, ya lo habíamos dicho, órgano-específicas o sistémicas. En el cuadro que ustedes están visualizando se resumen algunas enfermedades autoinmunes órgano-específicas con su autoanticuerpo asociado y algún aspecto clínico relevante para cada una de ellas. En cambio, en esta tabla lo que se nos ilustra son enfermedades autoinmunes de compromiso sistémico. Finalizamos esta breve presentación subrayando 4 ideas claves, pero imprescindibles para una aproximación ordenada al estudio de la inmunopatología desde sus elementos más básicos.